Hola, bienvenidos al séptimo Congreso Ibérico de Naturopatía. Mi nombre es Jesús Cornejo, pertenezco a la organización colegial naturopática FENACO y voy a dar la ponencia sobre investigación naturopática sobre la microbiota humana. Espero que os guste. Vamos a compartir pantalla. Venga. Estos son los puntos a los que vamos a hacer mayor referencia. Introducción a la microbiota humana, composición de la misma, principales bacterias, alimentación, que esto es lo fundamental, e impacto en el estilo de vida. Fijaros qué cosas más interesantes. La microbiota como tal será o es un ecosistema intestinal humano, ¿verdad? Que es altamente dinámico y complejo. Principalmente, se presupone que tiene alrededor de 100 millones de células microbianas, ¿no? Y que contienen 9,9 millones de genes. Es decir, puede que haya más bacterias intestinales que células tenemos en el cuerpo, ¿sí? La microbiota como tal, antes se pensaba que empezaba a partir del nacimiento y hoy en día ya se sabe que se empieza a formar en la etapa intrauterina, ¿sí? Diferentes estudios avalan la presencia de varias bacterias intracelulares en la placenta. Luego, su composición, su diversidad y metabolismo va cambiando a lo largo de las diferentes etapas de la vida. Es decir, es una especie de organismo vivo. No siempre tenemos las mismas bacterias, eh, ni la misma edad. Lógicamente, conforme va cambiando la edad, van cambiando las bacterias, conforme va cambiando la alimentación, también va cambiando. Composición de la microbiota humana. Vamos a hacer las reseñas en rojo, ahí para que se vean. Entonces tenemos bacteroides, ¿sí? Que van a ser unas bacterias que ayudan a la digestión de los carbohidratos, ¿verdad? De las grasas y que contribuyen bastante a lo que sería la salud intestinal. Los firmicutes, que van a producir fermentaciones, ¿verdad? De la fibra del intestino. Las antinobacterias, que suelen producir algún tipo de antibiótico y demás para defendernos de otras bacterias patógenas que nos puedan atacar, y las proteobacterias, perdón, que pueden llegar a ser patógenas en un momento determinado, ¿sí? Aunque también intervienen en diferentes procesos metabólicos. Esto sería un resumen, ¿eh? Porque el tema nos daría para mucho. Luego nos podemos encontrar dentro de todas esas bacterias con tres tipos. Las comensales, simplemente se alimentan y ni aportan ni quitan, es decir, ni aportan beneficio ni perjuicio. Las simbióticas, que estas son las que comen y nos aportan un beneficio a nosotros. Y las patógenas, que son las que terminan produciendo diferentes tipos de enfermedades. Factores que afectan o que influyen sobre la microbiota, pues entre ellos tenemos los factores que afectan a la diversidad. Uno de los factores principales de esto es la dieta, ¿sí? Las monodietas, es decir, comer siempre, siempre, siempre lo mismo. Por supuesto, el uso de antibióticos, ¿sí? Y las condiciones ambientales. ¿Por qué es importante la microbiota? Bueno, pues cuanto más grande sea la cantidad de bacterias que tengan y la variabilidad de las mismas, perdón, vamos a obtener una mayor salud. O eso es lo que nos dicen los estudios, ¿sí? Cuando hay poca diversidad, pues a partir de aquí empezamos con los problemas de salud, ¿sí? Como los trastornos digestivos, ¿sí? Y posibles infecciones. Importancia que tiene la microbiota para la salud. Pues fijaos, esto empieza desde que nacemos. Bueno, ya hemos visto que hay bacterias intrautelinas, ¿no? Que nos van colonizando y demás, pero desde que nacemos, ¿verdad? Y en nuestros primeros meses de vida, cuando tenemos la lactancia materna, ¿verdad? Aquí ya van a predominar los
o las bifidobacterias, ¿sí? Que van a ser claves para procesar los glucanos, los polisacáridos y los oligosacáridos presentes en la leche materna, ¿sí? Es decir, los hidratos de carbono. Necesitamos una serie de bacterias que nos ayuden. Esto, evidentemente, va a facilitar mucho la digestión cuando somos niños, cuando somos bebés, y posteriormente va a ser que haya una mejor asimilación de los sólidos en el tiempo venidero. Fijaros qué curioso, porque este proceso ocurre gracias a señales bioquímicas generadas por las bacterias durante el metabolismo de las moléculas, ¿sí? De la leche. Con lo cual, hay una comunicación, ¿no?, entre intestino y cerebro que lo vamos a ver en unos minutitos. Luego tenemos que la microbiota intestinal se va a localizar en la capa más externa de la mucosa del intestino, ¿verdad? Que ahí van a utilizar los glicanos como nutrientes, mientras que en las capas más internas ya tenemos algunas proteínas antimicrobianas, es decir, que matan a las bacterias y demás, principalmente para que las bacterias no pasen al torrente sanguíneo. Con lo cual, las bacterias que tenemos ahí en la primera capa, ¿no?, en la capa externa de la mucosa, son fundamentales porque van a actuar para prevenir infecciones. En el momento en que este equilibrio se vaya, o tenga lo que se conoce con el nombre de una disbiosis, pues a partir de ahí pueden aparecer diferentes tipos de patologías, como puede ser el cáncer o los trastornos inflamatorios. Eso es lo que nos dicen los estudios, ¿sí? Aquí tenemos que un mecanismo inmunológico, ¿sí?, que ayuda a prevenir la translocación bacteriana, es la activación de las células dendríticas por ciertas bacterias. Es decir, ayudan a que otras bacterias no nos ataquen y también estimulan para que el organismo vaya produciendo inmunoglobulinas A2, ¿verdad? Que son unos elementos de una elevada resistencia a la degradación, ¿verdad?, por proteasas bacterianas. Además, esta función va a desempeñar un papel muy importante en la modulación de los tejidos linfoides que están asociados al intestino, ¿verdad?, y en el desarrollo de las placas de Bell. Es decir, que tenemos una simbiosis maravillosa. Luego, fijaros qué curioso, ¿verdad?, y qué interesante al mismo tiempo, los ácidos grasos de cadena corta, como puede ser el butirato, el propionato y el acetato, van a generar el 70% de energía para los enterocitos. Es decir, el enterocito es la célula que compone el intestino delgado. Bueno, pues el alimento del enterocito va a ser generado por las bacterias principalmente, ¿verdad?, que van a generar estos tres tipos de ácidos grasos de cadena corta: el butirato, el propionato y el acetato. ¿Cómo se producen estos tres ácidos grasos? Pues se producen mediante el metabolismo de carbohidratos no digeribles y de fibras solubles, ¿sí?, principalmente por los bacteroides, ¿verdad? Y, todo lo que sería, perdón, la Rosebudia, los Bifidobacterium, Faecalibacterium, ¿verdad?, y las enterobacterias. O sea, que fijaros qué cosa más curiosa. Nosotros le damos de comer y ellas ese alimento nos lo transforman en alimento para nuestras células. Aquí tenemos lo que os hablaba hace unos minutos, ¿no?, el eje microbiota intestino-cerebro. Este eje se va a comunicar de manera bidireccional, es decir, cerebro-intestino, intestino-cerebro. Entonces tenemos aquí las vías neuroanatómicas de lo que sería el sistema entérico, que sería el autónomo, el nervio vago, la médula espinal, ¿verdad? Todo esto van a regular el tono vagal, con lo cual van a regular la excitabilidad del tracto gastrointestinal, ¿verdad?
van a regular los reflejos fecales, como por ejemplo el reflejo gastrocólico y compañía. Y al mismo tiempo, los productos del metabolismo bacteriano van a estimular neuronas aferentes vagales y del sistema nervioso entérico, ¿verdad? Y esto lo va a producir una respuesta regulatoria ante la permeabilidad intestinal, evitando que se favorezcan eventos de endotoxemia bacteriana y de respuesta inflamatoria microbiana. Es decir, una buena comunicación entre nuestras bacterias y nuestro cerebro es fundamental para mantener la salud. Alimentación de la microbiota humana. ¿De qué se alimentan nuestras bacterias? Aquí tenemos que hacer un inciso y, y pensar que a partir de ahora tengo que comer para satisfacer mis necesidades y mis gustos, pero al mismo tiempo tengo que pensar en comer para alimentar a mi microbiota porque es la que me va a proporcionar salud. ¿Sí? Vamos a ello. A ver si lo puedo explicar de una forma sencilla y clara y resumida. Entonces tenemos que la composición, la diversidad y el metabolismo del microbioma, que sería todo el conjunto de bacterias y demás intestinal, pues va a depender principalmente de la alimentación. ¿Dónde empieza esto? Pues la lactancia materna, ¿no? Este es el primer alimento que vamos a tomar, con lo cual aquí esto es fundamental para la inmunidad innata y la maduración del tejido linfoide asociado al intestino. Sí. Lactantes con alimentación materna, alimentados con leche materna, va a haber una gran abundancia de Bifidobacterium y de Lactobacilli, que van a ser bacterias capaces de metabolizar compuestos bioactivos presentes en los oligosacáridos no digeribles de la leche materna. La fermentación de estos oligosacáridos de leche materna van a producir ácidos grasos de cadena corta, que es lo que hemos visto antes, ¿no? El butirato, el acetato y demás. Aquí lo tenéis, ¿vale? Que van a desempeñar un papel metabólico muy importante, como hemos visto antes. Para empezar, van a alimentar a los enterocitos y a los colonocitos. Hay un estudio muy famoso, muy importante, os lo dejo al final en las reseñas, ¿verdad? Que se comparó la microbiota de niños europeos con la microbiota de niños de Burkina Faso, ¿verdad? Los niños europeos, pues la alimentación era baja en fibras y muy rica en productos de origen animal, y los de Burkina Faso era todo lo contrario. Era principalmente una alimentación basada en hidratos de carbono y entonces, ¿qué es lo que aportó este estudio? Pues que los niños europeos tenían una gran abundancia de proteobacterias y firmicutes, mientras que los africanos, pues predominaban las bacteroides, las antinobacterias, las silabacter y la prebotella, entre otros. ¿Sí? Estas dos últimas bacterias, la Silanibacter y la prebotella, o prebotella, son muy interesantes porque aprovechan más los carbohidratos no digeribles presentes en la dieta. ¿Sí? Eh, Interesantísimo, ¿eh? Aprovechan más lo que se come. Con lo cual, decimos lo de antes, es decir, niños europeos con comida muy, muy rica en proteína de origen animal y demás, tienen poca variedad de bacterias. Niños que comen mucha cantidad de fibra y demás, tienen más variedad de bacterias. ¿Sí? Todo esto se va a ir o se va a ver reflejado a lo largo de nuestra vida, porque como ya hemos dicho, en el momento en que nosotros cambiemos nuestra alimentación, automáticamente van a cambiar las bacterias de nuestra microbiota. ¿Sí? Personas con dietas restrictivas o ricas
en vegetales tienden a tener un aumento de bacterias fermentadoras de polisacáridos, ¿verdad? Y esto está asociado a un gran beneficio para la salud. Por otro lado, las personas que llevan una dieta mucho más rica en proteínas, pues favorecen el crecimiento de bacterias que metabolizan los ácidos biliares, ¿no? Y se ha demostrado que no son tan beneficiosas para la salud. El consumo de edulcorantes artificiales, emulsionantes y aditivos alimentarios no digeribles han sido asociados con elementos que van a ser proinflamatorios, ¿sí? Y el desarrollo de intolerancia a la glucosa. Por otro lado, una dieta baja en lo que se conoce como FODMAPs, que sería monosacáridos, disacáridos, olisacáridos y polifenoles fermentables, está vinculada a una reducción de bacterias productoras de gases. El consumo de queso, pues, puede favorecer el crecimiento de las bifidobacterias, ¿sí? Conocidas por su capacidad de proteger contra patógenos, ¿verdad? Y aumentar la producción de ácidos grasos de cadena corta, que es lo que hemos estado viendo hace unos minutos. Asimismo, todo lo que son los polifenoles que van a estar presentes en el té, en el café y en ciertos vegetales están relacionados con la disminución de riesgo de síndrome metabólico, ¿sí? Ya que van a promover, como hemos dicho antes, las bacterias productoras de butirato, que son los ácidos grasos de cadena corta, ¿verdad? Y esto lleva asociado un mayor riesgo cardiovascular, ¿sí? Eh, perdón, van a producir las bacterias de butirato y van a reducir las productoras de lipopolisacáridos. Vale. Por otro lado, ¿verdad? Algunas dietas veganas, pues, presentan variaciones en la composición de la microbiota intestinal. No todas las dietas veganas son lo mismo, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con esto. Estas diferencias suelen ser menos significativas si lo comparamos con una dieta omnívora. ¿Cuál es el elemento clave de la dieta? La fibra dietética. Es decir, si todo esto lo tenemos que resumir, sería ¿de qué se alimenta la microbiota humana? De fibra, ¿sí? Y aquí, pues podemos dividir la fibra en insoluble y en soluble. ¿Cuál es o qué va a hacer cada una? Pues tenemos que las insolubles son poco fermentadas por las bacterias intestinales, van a contribuir a la formación y al tránsito de la materia fecal, es decir, de las heces. Van a disminuir el tiempo de exposición en el colon de compuestos no fermentables presentes en la dieta. Es decir, que nos va a ayudar a la egestación. ¿Tipos de esta fibra? Pues la celulosa, la hemicelulosa, ¿verdad? Y el psyllium, por ejemplo. ¿Fibra soluble? Pues aquellas que pueden ser fermentadas por las bacterias, ¿sí? Y van a generar ácidos grasos de cadena corta. Ahora bien, no intervienen en la formación ni en el tránsito de las heces, ¿de acuerdo? Ejemplo de esta fibra, pues los betaglucanos o las pectinas, ¿verdad? Presentes, por ejemplo, en las manzanas o en los granos enteros. Con esto, ¿qué quiero decir? Que cuando hablamos de consumir fibra, no estamos hablando de que todo lo que se coma tiene que ser integral. Es decir, no es, pues ahora voy a comer pan integral, la pasta integral, el arroz integral. Si lo haces, vale, pero progresivamente. Haz los cambios siempre progresivamente, de una manera ordenada y progresiva. Si no, consulta a un naturópata especializado. Siempre muy progresivo. Simplemente empieza a comer más verdura y empieza a comer más fruta. Y ya verás cómo el cambio se va produciendo poco a poco. Vamos a dejar algunos conceptos claros, que ya estamos casi llegando al final
de esta ponencia. Vamos a definir qué es un prebiótico. Un prebiótico no es ni más ni menos la fibra, es decir, lo que va a comer nuestras bacterias. ¿De acuerdo? Fuentes de prebióticos, frutas y verduras. Beneficios para la salud, lo que hemos dicho antes, es decir, si tenemos fibra no soluble o fibra soluble, tenemos que comer las dos. Una nos va a ayudar a hacer el bolo fecal, nos va a ayudar a la gestación y la otra nos va a aportar ácidos grasos de cadena corta. Maravilloso. Venga, probióticos. ¿Qué es un probiótico? Las bacterias. ¿Qué beneficios tienen para la salud? Pues todo lo que hemos hablado anteriormente, ¿verdad? Nos van a ayudar a hacer la digestión, nos van a ayudar a mantener la salud, van a tener funciones antibióticas, etcétera, etcétera, etcétera. Fuentes de probióticos, pues todo lo que se ha fermentado, principalmente, ¿no? El yogur, el kéfir, etcétera, ¿no? Equilibrio de la microbiota, pues si tenemos un desequilibrio, pues el consumo de probióticos puede ayudar a equilibrar la microbiota. Llegados a este punto, hay que decir que si se toman probióticos, es decir, si tomo las bacterias, pero no se toman prebióticos, es decir, no se toma el alimento de las bacterias, no cambio mi alimentación, la cosa no funciona. Y otra cosa que hay que añadir es que esto es muy lento, ¿eh? No penséis que por tomar probióticos 2 días y demás se van a solucionar todos los problemas digestivos. Esto es muy, muy, muy lento. Ay, perdón, que se está esto cambiando. Ahora, aquí la importancia de la fibra de la que ya hemos hablado, porque es de lo que se alimenta principalmente nuestras bacterias, ¿no? Por lo menos los que nos van a aportar salud. Lo que hemos dicho, fibra no soluble nos va a aumentar el bodo fecal, va a ayudar al tránsito y nos ayuda a la gestación. Fibra soluble, pues las bacterias van a producir de ahí ácidos grasos de cadena corta, que nos van a ayudar a la salud de nuestro tracto digestivo. ¿Sí? Luego, vitaminas esenciales, ¿verdad? Pues las vitaminas no es ni más ni menos que nutrientes esenciales que apoyan las diversas funciones corporales, que por cierto, algunas también las producen las bacterias intestinales, como por ejemplo la B12, la producen en pequeñas cantidades, pero la producen. ¿Sí? Y después, por supuesto, los minerales, que también son fundamentales. Perdón. Eh, para mantener las estructuras, ¿no? Y demás. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que llevar una dieta equilibrada, una dieta buena. En resumen, impacto de la dieta y el estilo de vida en la microbiota. Con lo cual, todo lo que hemos visto es que la dieta occidental es muy rica en azúcares y grasas saturadas. Esto afecta muy negativamente a nuestra microbiota intestinal. La dieta mediterránea, ¿sí?, que es muy rica en frutas, verduras y grano integral, va a fomentar la microbiota intestinal más saludable y diversa. Y la elección de una dieta a otra, pues va a significar tener más salud o menos salud. Eso es lo que dicen los estudios hasta ahora. Quedaos con esto. Ricas en fruta, verduras y granos integrales. Este es el secreto. ¿Mm? Conclusión. La microbiota humana va a desempeñar un papel crucial en la salud y el bienestar general. Va a producir un equilibrio vital para luchar contra las enfermedades o la prevención de las mismas. Nuestra alimentación es fundamental para una microbiota sana. Como ya he dicho antes, tenemos que pensar en qué como yo para satisfacerme a mí, pero al mismo tiempo que tengo que comer para satisfacer las necesidades de mis bacterias, ¿sí? Y luego el estilo de vida, evidentemente, afecta a la microbiota. El estrés, el alcohol, si se hace ejercicio, si no se hace ejercicio, etcétera, 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 ¿verdad? Todo esto no es saludable.
Ay, que me he ido para atrás, perdón. Aquí tenéis todo lo que serían las referencias bibliográficas, perdón, de las que se ha obtenido la información. Muchas gracias. Espero que os haya gustado y que no haya sido muy pesada mi ponencia. Si queréis más información o alguna consulta o alguna pregunta que tengáis, pues me podéis escribir aquí a rbsinagujas@gmail.com, y si queréis ver la página web, pues restauracionenergética.es. Muchas gracias.